Hola a todos, nos da mucho gusto que nos acompañen por acá. El día de hoy estamos la licenciada en nutrición Sofía y yo reunidas para hablar de un tema que sabemos que es muy interesante para ustedes, donde hay muchas dudas. Vamos a estar hablando acerca de 5 mitos de la diabetes tipo 2. Les cuento un poquito acerca de Sofía. Ella es especialista en trastornos hormonales y metabólicos y ha practicado la consulta nutricional en institutos como cancerología o también en empresas y ahora y desde hace 2 años y cachito forma parte del equipo de Centro Interdisciplinario Nutricional. Entonces, bueno, hoy vamos a estar platicando con ella para que nos vaya resolviendo estas interrogantes. Y bueno, ¿cómo estás, Sofi? Muchas gracias por acompañarnos un tiempito por acá. Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues muy contenta de poder participar para, para informar a todas las personas que se nos unan y en general a la población sobre cómo es vivir con diabetes tipo 2, porque pues sí, inclusive en la consulta ya pacientes diagnosticados creo que todavía tienen muchas dudas y tienen algunas creencias que no siempre son verdad y que sí es importante ir puliendo o ir, pues sí, o sea, ir desmintiendo para Claro. que estas personas tengan pues una buena calidad de vida en el sentido de que puedan comer casi de todo, pero en porciones adecuadas para que esto pues no comience a afectar sus niveles de glucosa y pues sí, que vivan, o sea, se sientan lo más normales posibles, si así lo permite su diagnóstico, ¿no? Ya hay muchos pacientes que ya Claro. cursan con insulinodependencia, entonces pues ahí a lo mejor ya el estarte inyectando algo todos los días pues no está normal, pero bueno, en la medida de lo posible que lleven una vida lo más normal posible. Claro. Sí, miren, antes de que empecemos un poquito como ya de lleno con el tema, yo quisiera invitarlos a todas y a todos a que nos sigan en nuestras redes. Nos pueden encontrar como @ci.nutri.sion. Nos pueden encontrar tanto en TikTok como en Instagram. Entonces, acá la verdad es que diabetes, resistencia a la insulina, prediabetes es de nuestras especialidades y por lo tanto pues hay mucha información. Entonces, si tú tienes prediabetes o te acaban de diagnosticar diabetes o ya llevas viviendo mucho tiempo con diabetes, seguro que acá en nuestros canales vas a encontrar mucha información. Entonces, acá donde estamos, igual Centro Interdisciplinario Nutricional en YouTube o en Spotify. Entonces, bueno, pues darle también una checadita a nuestros videos, a nuestros reels, que vas a encontrar mucha información por allá. Y bueno, vamos a empezar entonces. Estamos diciendo que vamos a hablar de 5 mitos. Hay muchos mitos, como dice Sofi, alrededor de la diabetes. Está como toda esta malinformación, tanto en internet como lo que pueda ir diciendo a lo mejor el público en general. Pero elegimos 5 porque creemos que estos son como los más importantes a desmentir y quizá un poco también los más comunes, ¿no? Entonces, primero me gustaría ir hablando contigo, Sofía, he escuchado por ahí algunos pacientes que me dicen, bueno, es que yo tengo diabetes, me acaban de diagnosticar, pero por ahí encontré, no sé, una información o incluso hasta por ahí En algún internet. médico en internet que me dijeron que la diabetes se cura. Entonces, si yo hago X o Y cosa, entonces me voy a curar y ya no voy a tener diabetes. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú al respecto, Sofía? ¿Se cura? ¿No se cura la diabetes? Pues tristemente es un padecimiento irreversible, es decir, ya no tiene una cura, pero esta enfermedad o este trastorno, bueno, no trastorno, sino alteración. Esta alteración es completamente controlable. Entonces, no es cierto que los tés de moringa y etcétera pueden revertirlo. Hay muchas cosas que pueden ayudar a controlarlo y por controlarlo no quiere decir
que ya no lo tienes, porque la diabetes eh, es una alteración sobre las células pancreáticas. Por lo tanto, esa alteración ya no tiene reversa. Entonces, o sea, ya están tan dañadas que tristemente ya no tienen reversa. Caso contrario, por ejemplo, de la prediabetes. Cuando nos diagnostican una prediabetes es porque sí ya comienza a haber como cierto tipo de alteraciones sobre estas células, pero estamos en un buen momento para revertirlo. O sea, en esa parte todavía es reversible. Pero ya una vez teniendo un diagnóstico de diabetes, es completamente irreversible. Y esto aplica tanto para diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 1 es, digamos, una alteración que va un poco más enfocada como en la parte genética, porque regularmente esta se presenta más en los jóvenes, lo que se le conoce como diabetes juvenil. Y la diabetes tipo 2 es una enfermedad pues prácticamente se podría considerar por estilo de vida, porque inclusive también hay algunas investigaciones que mencionan que el que tú tengas herencia de diabetes tipo 2 en tu familia, eso no te predispone o es un 100% de que como tienes tus antecedentes familiares de diabetes, lo vas a tener sí o sí en algún momento de tu vida. Eso es completamente erróneo. Entonces, aunque tú tengas antecedentes de diabetes en tu familia, eso no es un 100% de que lo vas a tener. Entonces, si tú tienes un estilo de vida saludable, ¿qué quiero decir con esto? Que tu consumo de alcohol es nulo o muy bajo, que no consumes tabaco, que tu consumo de alimentos es balanceado en el sentido de que hay verduras, sí hay carbohidratos, pero a lo mejor los controlas que no haya tantos alimentos procesados, o sea, que tengan cantidades grandes de azúcares, harinas procesadas, que tengas un buen consumo de proteínas, de grasas y que hagas ejercicio, eso te da por lo menos un 75-80% de que aunque tengas familiares con, que tú no lo vayas a presentar en algún momento de tu vida. Entonces, Sí, tristemente claro. es irreversible, pero controlable y hasta en algún punto, ¿cómo le llaman? Prevenible. Ujú, sí, claro. Sí, sí, o sea, nosotras acá tenemos muchos pacientes que, o bueno, algunos que nos han dicho, ¿no? Es que mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi hermana tienen diabetes y entonces a mí también me va a dar. Y pues no, ¿no? O sea, justo con una buena alimentación, eh, pues no tiene por qué pasar, ¿no? Suceder, claro. Exactamente. Oye, y ahorita que vas platicando un poco del tema de los carbohidratos, porque suele ser ahí como algo donde hay mucha duda, ¿no? O sea, como que tengo diabetes, entonces yo he visto que pacientes igual que llegan con nosotras y nos dicen, a ver, tengo diabetes, entonces pues ya no como tortilla, ya no como pan, ya no como pastas, y entonces empieza a Fruta, pasar, ajá, ya no como fruta, y empieza a pasar algo bien raro porque quitan todos los carbohidratos, todas las harinas, todo el azúcar, se quedan de bien tajo. descompensados y después empiezan a sentir con bien poquita energía y dicen, no, o sea, esto no es para mí y entonces regreso a comer mi pan dulce por la mañana, por la noche, a comer a lo mejor la misma cantidad de tortillas que estaba yo comiendo en la comida, a tomar mi agua de sabor, ¿no? Entonces, como que he identificado mucho esta confusión de tengo diabetes, entonces, ¿qué hago con los carbohidratos, no? ¿Qué nos Correcto. puedes responder acá, Sofi? Que no es una buena idea el eliminar los carbohidratos de tajo, sobre todo si ya te diagnosticaron diabetes y ya entras de lleno a un tratamiento como podría ser con metformina, por ejemplo, que es como de los primeros tratamientos o del tratamiento, eh, ¿cómo llamarlo? Como de primera línea podría ser para el control de diabetes, inclusive también se manda para el control de prediabetes y otro tipo de trastornos, como por ejemplo resistencia a la insulina. Entonces, lo que aquí yo les quiero decir es, si tú ya estás teniendo un tratamiento con algún fármaco, no es buena idea que eliminen los carbohidratos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son hipoglucemiantes. ¿Qué quiere decir? Que van a buscar reducir la cantidad de glucosa o de azúcar que hay en torrente sanguíneo. Por lo tanto, si tú los restringes en la alimentación,
más el hipoglucemiante, entonces ahí la cantidad de glucosa que tienes en tu sangre puede quedar tan bajita que empiezas a cursar con otra alteración que se llama hipoglucemia. La hipoglucemia no es algo que se quede, o sea, no es como la diabetes, por ejemplo, o sea, no es algo que, ya tengo hipoglucemia y todo el tiempo estoy hipoglucémica, ¿no? O sea, hay muchos factores que la pueden desencadenar, o a pesar de que tú ya tengas antecedentes de hipoglucemia, pues a lo mejor ya pasa mucho tiempo para que tengas este tipo de episodios, ¿no? Entonces, por ende, no es buena idea eliminar tortillas, pastas, fruta súper importante que, o sea, lo que yo siempre le digo a los pacientes es que, ok, o sea, si vamos a elegir de un tipo de azúcar, pues el de la fruta es como la más viable, ¿no? Porque la fruta tiene fibra, la fruta te da vitaminas, te da minerales, y si lo comparas con, no sé, un refresco, pues el refresco lo único que te va a aportar es azúcar y la fruta te da muchos más nutrimentos a pesar, o no a pesar, además del azúcar. Entonces, también la fruta es algo que castigan muchísimo y que no es necesario hacer. Sin embargo, sí hay algunas estrategias que podemos utilizar para consumirlas y que no tengan un impacto mayor sobre nuestra glucosa, que de eso vamos a platicar un poquito más adelante. Pero entonces, bueno, para responder a la pregunta, no es necesario eliminarlos. Sin embargo, sí es importante que acudan a un nutriólogo o a algún médico o profesional de la salud que los pueda orientar en el sentido de que, ok, sí puedes comer tortillas, pero ¿cuántas al día? Sí puedes comer pasta, pero ¿cuánto? Sí puedes comer arroz, sí puedes comer, no sé, tostadas, sí puedes comer avena, sí puedes comer amaranto, pero ¿cuánto? O sea, realmente ahí la clave es la porción. ¿Cuánto puedes comer de cada cosa para que eso no afecte a tus glucosas? Pero bueno, ya de ahí el quitarlo ya es otra cosa. Y de hecho, o sea, cuando se eliminan, podríamos hablar como una especie de dieta cetogénica, más o menos, Ujú. y que sí es un tipo de alimentación que se puede utilizar para personas que tienen diabetes, pero yo diría que es como para personas que están como inicios, o sea, que es reciente su diagnóstico, no para personas ya más avanzadas que tienen inclusive un tratamiento de insulina. Ahí ya no Sí, es una imposible. persona, ajá, exacto, una persona que pueda arriesgarse a ese tipo de prácticas. Sí, claro, o sea, la dieta keto que la escuchamos en todos lados es un buen recurso, pero pues bueno, como lo decimos, ¿no? O sea, con, con algunas Con sus personas, limitantes. exactamente, dieta keto no es para todos, podría servir para una persona con diabetes, pero pues con una evaluación anterior hay que hacer la historia clínica y ver si sí o si no, ¿no? O sea, como esto de tengo diabetes y voy a hacer dieta keto y la bajo de internet, hay que tener mucho cuidado porque ahí es donde se pueden presentar descompensaciones, molestias, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso sí les recomendamos siempre, pues no hacerlo solos, ¿no? O si lo vas a hacer solo es porque llevas años estudiando al respecto bueno, tienes más o menos una idea, ¿no? Pero si apenas vas empezando como apenas tengo el diagnóstico y me voy con dieta keto, bueno, seguramente va a estar muy peligroso. Entonces, o sea, algo que también acá nos funciona mucho en la consulta es que con los pacientes con diabetes, o sea, es como, ok, bueno, no vas a eliminar los carbohidratos, pero sí vas a elegir aquellos de mejor calidad, ¿no? O sea, por ejemplo, igual y a lo mejor vas a cambiar tu cereal con leche, que es un cereal que probablemente tiene más Tiene azúcar. azúcar, ¿no? Ajá, exactamente. Y pues no sé, a lo mejor lo vamos a cambiar por avena en una cantidad adecuada a tus necesidades y a lo mejor esa avena la combinamos con un poquito de nueces para que quede más equilibrado y leche, ¿no? Entonces, o sea, no es necesario eliminarlos, pero sí hay que buscar aquellos que son de mejor calidad, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre también, o sea, si estoy comiendo tortilla, pero es tortilla de harina, ¿no? Entonces es una tortilla que es más refinada, lo que Procesada. tú nos decías hace rato, o sea, como todo lo procesado, evidentemente va a tener más carbohidrato, más azúcar. Entonces, si yo cambio mi tortilla de harina por una tortilla de maíz,
ya estoy haciendo un cambio significativo y que seguramente se va a reflejar en mis niveles de glucosa, ¿no? Entonces, o sea, sí es como un proceso a partir de que tienes diabetes de mucho, mucho aprendizaje para saber qué alimentos sí, qué alimentos no, o los alimentos que de repente se me van antojando, pues es que me gustan mucho los helados, pues saber en qué momento comerlo, en qué ración, con qué frecuencia, ¿no? Entonces es un proceso que incluso es diferente para cada quien, ¿no? Acá tú y yo en la consulta tenemos pacientes con diabetes bien diferentes, ¿no? O sea, Sí. pacientes y depende de muchas cosas, o sea, de cómo vayan, cuántos años tengan con diabetes, qué medicamento tienen, cuál es su estilo de vida. Entonces, nosotras lo que hacemos acá, pues, es ir ajustando todo para que el plan de alimentación se quede como lo más apegado al estilo de vida de la persona, que lo pueda hacer fácilmente, pero, pues bueno, sin estarle prohibiendo todo, ¿no? Porque tampoco no se trata de entregarle al paciente una lista con De donde todo todo lo que está no. prohibido. Exactamente, Claro, sí, sí. todo en rojo, todo no te lo comas, o sea, no, o sea, tampoco es ir por ahí, porque como tú dices, o sea, alguien que tiene diabetes, hay que buscar que tenga una vida normal, ¿no? O sea, Normal. es una enfermedad, pero se puede ir llevando de forma normal, controlada, como tú lo venías mencionando, ¿no? Y otra Sí, cosa, inclusive, ay, perdón. Sí, 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 no, adelante. Nada más, yo quería hacer el comentario de que pues como en todo proceso, o sea, los procesos no son lineales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, claro, también llegan muchos pacientes que tienen el diagnóstico muy reciente y son como bien apegados y toman su glucosa y están como muy al pendiente, ¿no? Pero pues conforme van avanzando en edad con esta enfermedad, pues a lo mejor empiezan a tener como un poquito más de, pues no sé si llamarlo desinterés o que se ya se confían. acostumbran tanto que ya es como que, Ya, ¿no? Entonces también ahí es muy importante que a lo mejor no vas a estar toda la vida con un nutriólogo, pero tal vez a lo mejor si ya tienes buenos hábitos y ya aprendiste varias cosas, pues yo pienso que a lo mejor sí vale la pena por lo menos una, dos o tres consultas con un nutriólogo para ver cómo voy. Inclusive también el laboratorio es súper importante que lo revisemos, hemoglobina glucosilada, insulina, etcétera, para ver si realmente tus glucosas de 80 siempre son así, o solo es cuando te portaste bien y te la tomaste y por eso te convenía a lo mejor marcar esa medición, ¿no? Y Sí, también claro, aprovechar que la industria ya nos da muchísimos productos amigables con personas que tienen diabetes. O sea, por ejemplo, estos merenguitos de Don't Worry, ya hay muchas mermeladas, chocolates inclusive, azúcar. que Ujú, son completamente f- es que quiero decir la palabra friendly, pero amigables con este ajá, tipo de padecimientos y que por lo tanto también la industria está buscando que estas personas tengan pues opciones, ¿no? De que pues tengo antojo y puedo recurrir a este tipo de alimentos que claramente no recomendamos que sea como de todos los días, pero si claro. de pronto aparece ahí el antojito como a todos nos da, pues que tengas la oportunidad de saciarlo con algo que te parezca rico. Claro, sí, 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 o sea, que es algo que también manejamos acá mucho en consulta, como de ir conociendo de qué forma nos puede ir ayudando la industria, ¿no? O sea, así como hay alimentos que para nada Que no. recomendables, hay algunos que, pues sí, los podemos incluir y nos pueden ir ayudando bastante. Oye, Sofía, y hablando de esto como de los antojitos, las cosas dulces, que llega a ser mucho esto como de, híjole, tengo diabetes y ahora es cuando más se me antoja comerme un pastel, comerme cosas dulces. Y hace ratito tú decías, bueno, o sea, si hay que elegir un tipo de azúcar, por así decirlo, pues vámonos más a la fruta, ¿no? Y acá en la fruta hay también un montón de preguntas y mitos y también, pues lo que decíamos, hemos escuchado mucho que si tienes diabetes ya no puedes comer fruta porque tiene azúcar y se te va a subir la glucosa y tal, ¿no? Entonces, tú nos decías hace rato, bueno, es que la fruta tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, pero alguien con diabetes puede comer cualquier tipo de fruta, la puede comer a cualquier hora del día. O sea, ¿tú qué recomendaciones darías con la fruta para una persona con diabetes o incluso con prediabetes, que también podría aplicar?
Sí, pues bueno, en primera instancia, pues que realmente sí se puede consumir cualquier tipo de fruta, o sea, que va, pues a lo mejor desde las que tienen o consideramos que tienen menor cantidad de azúcar, que pueden ser, por ejemplo, unas fresas, hasta el plátano, el mango, que son como de las frutas más dulces, ¿no? Ahí también entra el tema de las porciones, o sea, ok, bueno, sí puedes consumir fresas, pero a lo mejor vas a poder consumir más fresas que lo que puedes consumir de plátano o lo que puedes consumir de mango. Entonces ahí es donde hace como diferencias, ¿no? En las frutas, de que, ah, bueno, sí, pero ¿cuánto? Entonces, bueno, en primera las porciones. Y en segunda es que los grupos de alimentos, hay dos grupos de alimentos en específico que ayuda a que impacte menos la cantidad de azúcar que nos puede aportar algún alimento. En este sentido, por ejemplo, proteínas y grasas son grupos de alimentos que nos ayudan a que impacte de menor manera el consumo de carbohidratos, específicamente los simples como el azúcar de las frutas. Entonces, tenemos proteínas como por ejemplo podría ser queso cottage, yogur griego, podría ser inclusive también hay personas que les gusta así como las uvas con cuadritos de panela, ¿no? Ahí se le van como botaneando. Entonces también podría ser una buena opción. Este, y, por ejemplo, en las grasas, lo que tenemos disponible o que podría servirnos más con la fruta podría ser crema de cacahuate, crema de avellana, semillas, cacahuates, pistaches, almendras, etcétera, toda la variedad que hay de semillas, ajonjolí, chía, ¿qué otra cosita? Chocolate amargo también puede ser una buena opción. Entonces, estos dos grupos de alimentos van a funcionar, yo les digo, como un tipo como una especie de colchón para que no entre como tan directa ese azúcar y por lo tanto el pico que nos da o la alteración que genera sobre nuestra glucosa es menor. Entonces, pues yo inclusive también, por ejemplo, algunos pacientes que tienen como esta afección por el consumo de frutas, lo que les digo es, lo puedes hacer, pero a lo mejor vale la pena que primero desayunes bien, o sea, que venga tu desayuno de huevito con verduras, con aguacate y hasta si quieres una tortilla, no sé, pero la recomendación es que también los carbohidratos los consumas como más hacia el final de la comida, porque antes pues ya estuvieron todos estos alimentos que nos van a funcionar como de colchón y ya después vienen los carbohidratos, que eso no quiere decir que nos podamos exceder en el consumo de ellos, pero sí ya los podemos consumir, digamos, con un poco más de tranquilidad o seguridad de que no nos van a generar alteraciones importantes sobre nuestra glucosa, que al final algo que también quiero mencionar y que a lo mejor muchas personas no conocen es que hay rangos de glucosa en ayuno y hay rangos de glucosa después del consumo de alimentos. No podemos esperar que nuestra glucosa esté como cuando venimos de un ayuno de no comer a lo mejor por lo menos unas 8 horas, ¿no? Que ahí es cuando se considera un rango de 70 a 100, pero posterior de la comida el rango se incrementa, que si no mal recuerdo, en personas con diabetes va Es de 100 máximo 180, o sea, como ah, después de las comidas de las y, comidas. y antes de las comidas sería el mismo rango que en ayuno, o sea, igual máximo 130. Y acá es interesante esto que vas mencionando porque igual tú y yo hemos tenido muchos pacientes que sobre todo pues llegan de primera vez con nosotras, ¿no? Y nos dicen, mira, es que ya fui al médico y traigo aquí todo mi registro de todas mis glucosas y todas sus glucosas son en ayuno, o sea, al levantarse, ¿no? Y entonces les preguntamos un poquito más, oye, pero te tomas la glucosa antes de las comidas, después de las comidas. No, no sabía que se tenía que hacer eso, ¿no? Entonces, de repente como que siento que se quedan mucho con el dato de glucosa en ayuno y No, si yo no. glucosa en ayuno está bien, ah, ya, estoy perfecto, ¿no? Sí, Pero es lo que correcto. vemos tú y yo es que, o sea, este control de glucosa puede variar mucho a lo largo del día, ¿no? O sea, podemos tener una persona que se levanta con 90 de glucosa, que eso es, perfecto, ¿no? Estás muy bien controlado, controlada, y de Exacto. repente, no sé, después de la comida está en 200 y es algo que la persona pues no, ni idea, ¿no? Porque pues justamente no se había medido antes. Entonces, creo que un buen seguimiento, un buen control
justamente implicaría esto, o sea, como no solamente midas tu glucosa en ayuno, sino mídela antes de comer y 2 horas después de las comidas principales, ¿no? O sea, que sería justamente desayuno, comida y cena, que por ejemplo, este tipo de seguimientos son muchos los que hacemos nosotras acá para tener más información, para que el seguimiento sea como mucho más completo. Pero este sí es un punto importante, que más que un mito es algo que vemos mucho como en general, personas con diabetes, solo me tomo glucosa en ayuno y si estoy bien ya la hice. No, hay que medir un poquito más allá, incluso pues ahí depende, como tú lo mencionabas al principio, de los medicamentos, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, acá también vemos pacientes con diabetes tipo 1, que son los que utilizan más insulina. Entonces, si yo tengo insulina, tenga la diabetes que tenga, pues a lo mejor y también me la necesito medir por ahí en la madrugada, o a lo mejor necesito medírmela antes y después del ejercicio, porque a lo mejor Ujú. tengo diabetes, pero estoy haciendo CrossFit. Tenemos pacientes que lo Ah, hacen, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, no sé, es como ahí estar midiéndolo en diferentes momentos y con diferentes actividades, como por ejemplo el ejercicio, para ver qué tal va el control, ¿no? O sea, el control, como decía yo hace ratito, o sea, este proceso de tengo diabetes es largo, es mucho aprendizaje, es conocer cómo va funcionando tu propio cuerpo, ¿no? Acá tenemos pacientes que hay pacientes que, no sé, se comen un pan dulce y apenas si les sube la glucosa, y hay otros pacientes que comen media tacita de papaya y ya tienen la glucosa bien alta, ¿no? Entonces, o sea, es como muy, muy, muy diverso, cada paciente es diferente, aunque todos tengan diabetes, si estamos hablando de estos pacientes, cada uno es diferente, entonces ahí es donde incluso nosotras como nutriólogas, pues vamos conociendo a los pacientes y justo nos ayuda mucho cuando van haciendo estos registros, ¿no? De qué comí, cuánto me subió la glucosa o cuánto me bajó la glucosa, como tú decías hace ratito, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Y que bueno, que sepan que evidentemente la glucosa tiene que subir después de las comidas, porque también nos ha tocado Claro. pacientes que dicen, ay, es que no, pues no sé tan bien porque después de la comida me subió a 126 y pues dicen, pues está bien, ¿no? Pero ellos Sí. como se quedan con la idea de que hasta 100, bueno, con diabetes está 120, ¿no? 120, si no me equivoco. Ciento, bueno, 130 ya con el control, pero sí, o sea, sí, sí tienes razón, o sea, por ejemplo, sí hay como de, híjole, me subió ajá, o sea, como a 120, híjole, no, 117. 117, estoy mal, pues no Ajá, necesariamente, o sea, como tú dices, la glucosa tiene que subir y eso tengas diabetes o no tengas diabetes, cuando uno come, la sucede. glucosa sube, o sea, eso es Correcto. inevitable, ¿no? La cuestión es que si tienes diabetes, pues que no te suba de más, ¿no? Ahora, aquí me gustaría platicar de un último punto, Sofi, contigo, que es, o sea, sabemos que está este tema de que si tengo diabetes, pues está el riesgo de desarrollar otras complicaciones, ¿no? O sea, pie diabético, insuficiencia renal, por ejemplo, algún evento cardíaco, insuficiencia cardíaca, algún evento cerebrovascular. Y bueno, aquí me podría pasar todo el capítulo diciendo qué otras enfermedades, porque son varias las complicaciones que se pueden conllevar con diabetes. Pero la Sí. pregunta sería, o sea, si yo ya tengo diabetes, ¿voy a desarrollar alguna complicación? O sea, ¿ya es un hecho? No necesariamente. Y justamente aquí va el tema del control. Eh, y bueno, y también aquí quiero hacer mención como de composición corporal, porque a lo mejor una persona con diabetes, pues a lo mejor tiene sus glucosas relativamente controladas, a lo mejor un poco más altas, a lo mejor otras ocasiones un poco más bajitas, pero aquí el tema de composición corporal también influye mucho, o sea, en qué tanta grasa hay en su cuerpo y que por lo tanto también esa grasa puede representar un riesgo hasta cierto punto para desarrollar algún tipo de complicación. Las personas que viven con diabetes pueden desarrollar pues desde el pie diabético, ceguera, insuficiencia renal, que son pues alteraciones o enfermedades que ya suben de nivel, o sea, si diabetes está en un grado principiante, pues ya estas enfermedades ya están así como
lo más extremo, ¿no? Entonces, y de qué deba depender que puedas desarrollar estas complicaciones del seguimiento que le des a tu enfermedad. Es decir, tus medicamentos, que también muchas personas dicen, ah, no, pero yo bueno, también hay algunos médicos que dicen, bueno, tú podrías controlarlo con la alimentación, pero resulta que no hacen nada por cambiar la alimentación. Y entonces, como ya no fueron con el médico, pues el médico me dijo que yo necesitaba medicamento, ¿no? Y que lo hacía con alimentación, pero tal vez esa alimentación no está bien. Entonces, en primera, siempre tener un seguimiento también médico, que revisen si necesitas un medicamento, si a lo mejor estás haciendo cambios en tu alimentación, hasta te lo pueden reducir ese mismo medicamento. Entonces, que tengas un seguimiento en ese sentido de medicación. En otro punto, evidentemente de tus glucosas, que las vayas revisando en ayuno, después del consumo de alimentos, que esté dentro de los rangos adecuados y que tu composición corporal sea adecuada. Dentro de eso, pues también yo agregaría que la actividad física es muy favorecedora para este tipo de personas. Entonces, por ejemplo, algo que podría ayudar a que la diabetes sea un poco más controlada es la actividad física. Entonces, si tú estás cuidando medicación, actividad física y alimentación, bueno, y también el consumo de alcohol también es súper importante, el consumo de tabaco, que también se nos puede generar pues mayor predisposición a algunas alteraciones que pueden venir después de la diabetes. Si tenemos en control todos estos puntos, difícilmente vas a tener alguna complicación por la diabetes. Ujú. Pero si consideras que nada más es importante revisarte tus glucosas, tomarte medicamento, que también eso pasa mucho, ¿no? Que nada más porque se toman el medicamento creen que el medicamento ya hizo toda la chama, ¿no? Entonces, no siempre es así. O sea, hay algunos pacientes que lo toman el medicamento y pues logra controlarles, pero a lo mejor no tienen una alimentación eh, tan desbalanceada, ¿no? Pero hay algunos otros que creen que como, pues como me tomo la metformina, como me tomo la glibenclamida, pues me tomo el atole, me tomo el refresco, me tomo el agua de sabor, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, o sea, que todo esto sea como en conjunto. Y bueno, sí es importante ahí tanto el seguimiento médico como el nutricional. Sí, por supuesto, o sea, sí es no solamente estar con un especialista, ¿no? Como le hemos dicho muchas veces, esto es personas con diabetes estaríamos buscando un seguimiento interdisciplinario, ¿no? O sea, incluso también hay que revisarse los pies, o sea, hay que ir con también a lo mejor con consulta de podología cada cierto tiempo, a lo mejor cada mes y medio, dependiendo la situación. Hay que ir con el oftalmólogo para que esté revisando cómo van los ojos, si no se ha alterado la retina, por ejemplo. Hay que ir al dentista porque también en los dientes es Sí. algo que se altera, el esmalte o, por ejemplo, que aparezcan caries cuando estamos hablando de este tipo de pacientes. Bueno, y entonces, pues un poco por ahí es lo que les queríamos compartir. Vamos a ir resumiendo, estuvimos hablando de 5.5 mitos, que sería la diabetes no se cura, solamente se controla. Los carbohidratos no es necesario que los elimines, es simplemente cambiarlos a los que son de mejor calidad y moderar tus raciones. Puedes comer fruta, cualquier tipo de fruta, pero tienes que vigilar que esté combinada con proteínas, perdón, y grasas, y también tienes que estar vigilando tus porciones de fruta. Si rebasas la fruta, ahí sí puedes tener alteraciones en tu glucosa. El cuarto punto sería que no solamente hay que medir glucosa en ayuno, hay que medirla antes y después de las comidas y en condiciones especiales como si te inyectas insulina, puede ser en la madrugada, o si vas iniciando un ejercicio más intenso, también antes y después del ejercicio. Y el último punto sería que no porque tienes diabetes ya vas a tener alguna complicación. Va a depender mucho del control que tengas sobre la enfermedad. Tenemos pacientes que, por ejemplo, pacientes tanto acá en la consulta, no he visto ese desenlace, pero sí pacientes que llegué a ver en hospital, por ejemplo,
que llevan mucho tiempo, llevan 50 años con diabetes, por ejemplo, ya son adultos mayores y no tienen ninguna complicación. Y justamente es porque han logrado controlar muy bien la enfermedad, ¿no? Entonces, pues esto era lo que les queríamos compartir. Sé que faltan muchas cosas, ¿no? Este tema es muy interesante, pero pues también podríamos abarcar mucho más. Para los que nos están escuchando en YouTube, puedes dejarnos por acá en los comentarios qué te ha parecido el video, la información, incluso también comentarnos si tienes alguna duda, porque con mucho gusto podríamos resolverla en el mismo comentario o si nos estás escuchando a través del canal de Spotify, también nos puedes buscar en nuestras redes. Recuerda, estamos @ci.nutri.sion y puedes mandarnos un mensaje directo o puedes escribirnos para que podamos resolver tus dudas. Y bueno, pues te agradezco mucho, Sofi. Ha sido como una plática donde seguramente estamos hablando de mucha información que les va a servir a los demás y que esperamos que pues puedan irla integrando. Si ya tienes diabetes o resistencia a la insulina, prediabetes, pues puedas ir utilizando esta información para mejorar tu estilo de vida, que es un poco lo que estamos buscando con estas transmisiones. Bueno, pues te agradecemos muchísimo y pues ya estaremos hablando seguramente de más temas por acá. Muchas gracias por la invitación. Espero que de verdad esta información sea valiosa y sea de ayuda para si alguien por ahí nos está escuchando y tiene prediabetes, resistencia a la insulina, diabetes, pues este seguimiento no solamente es para personas que ya viven con diabetes, inclusive si ya tienes alguna alteración en glucosa, puedes hacer estas recomendaciones, Ujú. eh, claro, con sus variantes, como por ejemplo los niveles de glucosa que se manejan Ujú. pero bueno, en ayuno y después de las comidas, pero al final pues son un poco similares. Entonces, Claro. que puedan ayudarse de esta información y que igual nos dejen sus preguntitas o si quisiéramos como alguna segunda parte de este mismo tema, pero resolviendo dudas que ya nos dejen, pues Estaría encantada. bueno. Claro que sí, perfecto. Y bueno, también igual si quieren más información en general de lo que nosotras hacemos, puedes encontrarla en www.sinutrición, con C, la primera, .com. Entonces ahí está todo acerca de nosotras, de lo que manejamos, de nuestra especialidad, etcétera. Y pues bueno, ha sido un gusto y nos vemos a la próxima. Chao.